de la noticia. Seguimos con el análisis de los binomios a la presidencia de la República, de los precandidatos de binomios, porque todavía no están en firme. Y para hablar de tres de ellos, hemos invitado el día de hoy a Pedro Donoso, él es analista político. Pedro, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Buenos días, gracias por la invitación, Guillermo. Atento a sus preguntas. Empecemos por la primera, lista 20. Democracia sí. Iván Saquicela y Marta Rizo. Sabemos quién es Iván Saquicela porque fue presidente de la Corte Nacional de Justicia, lo conocemos como juez. Pero como político, la verdad es que no nos imaginábamos. Creo que hay que hacer una reflexión, ir de lo macro a lo micro, si usted me permite, ¿no es cierto? Digamos, en esta lógica de lo macro a lo micro, siempre en el Ecuador es muy temprano para hablar de cualquier cosa, ¿no? Es decir, el ámbito electoral te da para hablar cualquier cosa, de si es un buen binomio, de si es un mal binomio, de si es un buen binomio en relación a su movimiento, de si tendrá opciones o no tendrá opciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos, digamos, muy temprano para tomar una decisión. El problema del análisis en el Ecuador es que siempre es muy temprano. Recordemos del 20, digamos, en el año anterior, ¿no es cierto? Una semana antes del debate presidencial, todo trastocó el tablero electoral gracias a la violencia. Entonces, hay de una u otra manera una dificultad en determinar si es que, por ejemplo, cierto candidato puede llegar o no a ser presidente de la República. Si no, preguntémosle a Daniel Noboa, ¿no es cierto? Empezaba muy debajo, digamos, de las posibilidades y finalmente llegó a segunda vuelta, ¿no? Creo que es importante analizar lo que significa en sí mismo democracia, así como movimiento y su candidatura, que nuevamente, digamos, una candidatura que no tiene relación militante con el movimiento, ¿no? Sabemos finalmente, vamos a analizar otros dos binomios, de acuerdo a lo que ustedes han planteado, esos, digamos, esos dos binomios de alguna manera tienen algún tipo de trayectoria, pero democracia sí, otra vez, ¿no es cierto?, repite la misma ecuación, que es tener un candidato que no tiene una relación militante con su movimiento. La gran pregunta es, ¿conocemos militantes de democracia? Sí, yo no los conozco, digamos, no sé si existen o no, o figuras, digamos, activas más allá de Gustavo Larrea, que está para presidir la lista de asambleístas nacionales. Y este es el fenómeno que más creo que se debe criticar en el Ecuador, ¿no? Esta no relación entre los candidatos finalmente y la instancia partidista o el movimiento que los lleva al proceso eleccionario. Ok, hablemos ahora de Movimiento Creo, de Francesco Tabaqui y Blanca Sacancela. Él fue gobernador de la provincia del Guayas, fue presidente de los ganaderos de Guayas y del Litoral y Galápagos. A ella la conocemos muy poco, pero más allá de eso, Pedro, ¿usted cree que la figura del presidente Lasso, como se lo preguntaba a Anabel Cordero, partidaria de ellos, va a pesar en esta elección para Francesco y para Blanca? Yo creo que sí, sin duda será, ¿no es cierto?, un peso, pero por ejemplo, a diferencia de democracia, sí, independientemente de que nos que caiga bien o nos caiga mal, creo, están postulando, ¿no es cierto?, dos actores que tienen una vinculación en el activismo del movimiento, ¿no es cierto? La señora Sacancela fue asambleísta, ¿no es cierto? Tabaqui, como usted muy bien lo dice, fue gobernador, es decir, hay un tipo de sindéresis militante ideológica, si podríamos decir así, con el movimiento. Que eso le vaya a servir, esa es otra discusión, ¿no es cierto? Que eso sea utilitario para llegar a Carondelet es otra discusión. Pero lo importante finalmente aquí es que por lo menos esta candidatura y estas dos candidaturas son genuinas en la relación finalmente con Creo, ¿no? Creo, valga la redundancia, que sí, la figura de Lasso pesará. Creo será un movimiento que si no se reinventa finalmente, porque tampoco estamos viendo que presente un binomio de una reinvención. Es decir, si bien finalmente son militantes, lo estamos reconociendo que eso es positivo, no son militantes nuevos, digamos, no son caras nuevas, no son jóvenes, con el respeto que obviamente se merecen. Es decir, no hay una apuesta finalmente por una renovación, ¿no es cierto? Y por resignificar lo que significó, creo, finalmente sentado en Carondelet. Yo creo que eso va a seguir pesando este movimiento en un largo tiempo. Y hablemos ahora del último de los binomios, sobre todo porque supuestamente no debería estar aquí. No, dijo yo no voy y finalmente regresó, está reviviendo. Se sumó como el ave fénix. Estamos hablando de Jan Topic y María Cristina Calderón, van por Suma. Tampoco son militantes de Suma. Calvache. Perdón, Michelle Calvache. Perdón, es Michelle Calvache, sí. No, pero digamos, lo que usted está diciendo es lo correcto. Han cambiado tanto de decisión la candidatura de Topic que uno ya ni siquiera sabe cuál es su binomio, ¿no es cierto? Eso ya te da algún tipo de evidencia, no de evidencia, pero algún tipo de
indicador de lo complejo finalmente que la decisión de Topic se ha tomado, ¿no? Si tienes 17 binomios, yo creo que la discusión de lo cuantitativo es la que hay que tener también, ¿no es cierto? A mí me parece que no existen en la política, no existen indicadores que te digan si 17 binomios son mucho o poco, ¿no? Es decir, técnicamente no hay un indicador que te lo diga, que nos parezca mucho, esa es otra discusión, ¿no es cierto? Pero en el momento que tienes 17 candidaturas, si tú eres el último en aceptar esa candidatura, estás sujeto a que la gente ya se colapsó de tanta información y no te tenga en el top of mind. Entonces, desde ya es un problema, no, si voy, no, si es que voy, no, quizás no, con esta señora, ahora ya no con la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y después aceptar la candidatura al último, creo que sí le puede pasar factura, ¿no es cierto? El momento en que la gente diga, no, ni siquiera sabía que Topic estaba en la papeleta. Estamos viviendo, ¿no es cierto?, momentos de infodemia, ¿no es cierto?, de sobreinformación, sobrecarga de información. La gente puede no acordarse quiénes son 10 binomios, peor 17. Entonces, no sé si es una buena idea haber aceptado al último la candidatura y ser este actor que no toma decisiones. No creo que es una buena idea para sí mismo, digamos, el candidato Topic, ¿no? Y además nos está presentando otra vez, como lo hace Suma, una candidatura que no tiene mucha relación finalmente con el candidato. No hay una relación ideológica y militante del candidato con el movimiento. Volvamos a ver a las elecciones del año anterior, ¿no es cierto? La alianza que hace Suma y Avanza, que candidatizan a Otto Sonnenfors, lleva una lista de asambleístas, esos asambleístas ahora son de ADN. Es decir, cuando tú no tienes una alianza ideológica política, no tienes militantes, no hay una relación, digamos, entre los candidatos y los partidos, lo que sucede es eso, ¿no? La facilidad, digamos, en la deserción de las líneas partidistas, la otra toma de decisiones, y eso provoca gobernabilidad. Por eso son fenómenos tan complejos y esos son los fenómenos que hay que analizar. Son las 9:12 de la mañana y estamos conversando con Pedro Donoso, analista político. Pedro, Vicente Andrés Tayano te saluda, gracias por acompañarnos. Me quedo con la última parte de tu intervención y quisiera preguntarte, hasta el día de mañana existe la posibilidad de generar las alianzas. ¿Cómo ves el panorama para que este número de 17 binomios que tenemos al día de hoy, pues mañana pueda reducirse y de alguna manera aglomerar ciertos sectores o de izquierda o de derecha en virtud de las alianzas que se puedan construir? ¿Cómo ves ese tema? Hola Vicente, qué gusto. A ver, varias cosas, ¿no es cierto? La primera, yo creo que sí hay que poner en el tapete, y yo ponía un hilo en la red social X del tema de los 17 binomios, ¿no es cierto? Creo que finalmente, acostumbrados como estamos del Ecuador a discutir lo no importante, nos quedamos en el número, ¿no es cierto? Y esto no es un análisis cuantitativo, ¿no? Porque, por ejemplo, además se dice, lo que pasa es que si hay muchos candidatos, se fragmenta el voto. Eso técnicamente no es real, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones seccionales de Quito, 3 de los 6 candidatos se llevaron el 77% de los votos. En las elecciones últimas presidenciales, ¿no es cierto? 3 de 8 candidatos sumaron el 88% de los votos. Entonces, el argumento de que hay fragmentación de votos no es real. No. Por lo tanto, el tema de cuántos binomios hay, esa no es lo importante, porque el problema que yo estoy planteando es esta relación no ideológica militante. Así hayan 4 binomios. Si es que otra vez los partidos son partidos de alquiler, vamos a tener el mismo problema. Ahora, para contestar su pregunta, ¿no es cierto?, es supremamente importante un poco identificar cuáles alianzas podrían darse, ¿no es cierto? Esto es mera especulación porque no tengo ninguna evidencia al respecto, pero por ejemplo, creo que una alianza mucho más cercana es la de Pachacuti con el Partido Socialista, digamos, ¿no? La del correísmo con Reto, por ejemplo, eso en el ámbito de la izquierda, ¿verdad? Quizás bajen el número de binomios, pero la gran pregunta es, ¿por qué los movimientos y partidos hacen alianzas solo con miras a los procesos electorales? Las alianzas deberían ser pragmáticas e ideológicas, ¿no? Las alianzas deberían asegurar gobernabilidad, las alianzas deberían ser a largo plazo. Esta convención de las alianzas no debe darse finalmente faltando 4 meses o 5 meses para una elección. Es decir, las alianzas tienen que servir para establecer una base democrática de gobernabilidad, para establecer planes, programas y proyectos, identificar políticas públicas, trazar una línea, ¿no es cierto?, para fiscalización. Ese es el problema, que los partidos políticos, digamos, lamentablemente, solo piensan en los procesos eleccionarios, ¿no? Y que, digamos, en promedio en el Ecuador hay un proceso eleccionario cada 2 años. Y el resto del tiempo, ¿qué hacen? Esa es la gran pregunta, ¿no? Pedro, una consulta. ¿La papeleta electoral es una papeleta de egos? A ver, lo que pasa es que, y también aquí yo siempre tengo un reparo
porque tendemos, no usted, ¿no? Y no su pregunta, pero tendemos finalmente a creer que solo en la política suceden estas cosas, ¿no es cierto? Los egos son... eso es en todos lados. Exacto, intrínsecamente naturales, pero finalmente siempre esta demagogia antipolítica es como la política es asquerosa porque se traicionan, porque hay egos, eso hay en todo lado, en el ámbito familiar, en el ámbito empresarial, en todo lado, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el foco está señalando, digamos, a la política, ¿no? Más que egos, yo creo que es una apuesta, o puede ser egos personales, pero sí es una apuesta de los movimientos finalmente, primero a tener una capacidad de negociación, que yo creo que es correcto. Segundo, si tenemos 17 movimientos nacionales, es lógico que tengamos 17 candidatos. Es decir, los movimientos nacionales, ¿para qué están creados? Para cooptar el poder. Es natural eso está bien finalmente. Lo que nos debería sorprender es que solo haya 2 candidatos y hay 17 movimientos. ¿Qué sucede alrededor de eso? Esa debería ser la pregunta. Entonces, volvemos finalmente ¿tiene que haber tantos movimientos, 17? ¿Cuál es el indicador que te determine cuánto es mucho y cuánto es poco? A mí lo que me preocupa finalmente en el Ecuador es que, como somos esta sociedad de extremos, ¿verdad? Como tenemos 17 candidatos, con la crítica social vamos al otro extremo y decimos, no, de hoy en adelante vamos a tener solo 2 movimientos. ¿Quién escoge esos 2 movimientos? Es decir, se pierde finalmente la pluralidad y la diversidad. Vamos a tener un bipartidismo, eso es lo correcto. Después nos encontramos como en los Estados Unidos, que tienen que escoger entre un candidato de 78 años y un candidato de 81 años. Es decir, esa es mi preocupación, ¿no es cierto? Que muchas veces, como siempre, el debate en el Ecuador se queda finalmente sobre, creemos que la calentura está en la sábana, ¿no es cierto? Se queda en lo superficial. Después, usualmente la política pública tiende a cambiar de extremo, ¿no es cierto? Y a darnos quizás algo peor de lo que era finalmente el problema inicial. Pero no lo puedo dejar ir y tengo poquitísimo tiempo. Es la primera vez en muchísimos años, creo que casi 15 o 16 años, que el correísmo no está primero en las encuestas, está segundo. ¿Cómo tomamos esto? Hay que tener mucho cuidado con las encuestas finalmente, ¿no? Porque, por ejemplo, perfiles de datos habla de un 75% de indecisión. Entonces, digamos, es muy temprano un poco para determinar quién podría ir arriba de una encuesta o quién podría ir abajo de una encuesta, ¿no? Y además, como les decía, ya nos demostró finalmente que analizar lo que puede suceder en el Ecuador es casi un deporte extremo, casi un deporte de alto riesgo, ¿no? Creo que finalmente, digamos, habrá que ver mientras más se va acercando el proceso de la primera vuelta, ver cómo se mueven las fichas. Creo que de una u otra manera esto sí podría mover un cisma de alrededor de las alianzas que se hace, es decir, si el correísmo va segundo, de acuerdo a algunas encuestas, muy temprano para determinarlo, eso sí puede provocar o que haya más alianzas alrededor del correísmo para fortalecer una posición de izquierda, entre comillas, o finalmente más bien que no hay una alianza para poder derrotar al correísmo como algunos movimientos de izquierda lo han planteado. Creo que son esos 2 escenarios, ¿no? Así es. Pedro, muchísimas gracias por su análisis, como siempre preciso. Lo molestaremos más adelante porque falta todavía casi 5 meses de campaña y vamos a tener muchísimo que conversar. Ahorita estábamos analizando los precandidatos, los binomios a precandidatos por 3 diarios. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, ustedes, muchas gracias, buen día. Era Pedro Donoso, él es analista político y comunicador político, hablando sobre los binomios del señor Iván Saquicela, Francesco Tabaqui y Jan Topic.